Bueno, esta es nuestra primera sesión de 15 minutos de intervalo relacionado a la clase pendiente sobre principios del régimen económico peruano. Van a ser aproximadamente 6 videos relacionados a todo lo que nos quedaba pendiente de ver para completar las clases y tener nuestro examen la próxima semana. Habíamos señalado como principios del régimen económico peruano, en primer lugar, el que da la matriz que da origen a todo el sistema económico constitucional en el Perú, que es la economía social de mercado. ¿Y qué es la economía social de mercado? Vamos a irnos a ver este punto importante. Es un orden social, la economía social de mercado, originada ya a principios del siglo XX, es un orden social, económico y político integrado, pero de manera tal debe encontrarse integrado que se caracteriza por tener una política económica abierta al mercado, es decir, para que existan de manera permanente ofertantes y demandantes en el mercado a través de un sistema de relaciones sociales que busquen generar más competencia y más posibilidades de opción de los consumidores de determinados tipos de bienes y servicios. Acuérdense que la economía nos habla, después lo vamos a desarrollar brevemente, la economía nos habla de la forma en que el ser humano administra sus recursos que son escasos. ¿Para qué? Para dar satisfacción a las necesidades que son infinitas. Recursos escasos versus necesidades infinitas, entonces hay una gran diferencia. El uso de administrar mejor el tiempo, el dinero y las posibilidades para que esos recursos escasos sirvan para satisfacer a este conglomerado de necesidades infinitas, ese es el mercado. Entonces la idea es que, eso es la economía. La idea es que esa economía se mueva dentro de un mercado que esté revisado, regulado por el Estado, para que este mismo, como institución o como complejo de decisiones en un momento y en una geografía, en un marco geográfico determinado, brinde atención y satisfaga esas necesidades de la población, de los consumidores. Entonces, ante la existencia de un mercado, ante la existencia de ofertantes, demandantes, con un sistema de precios y otros factores que intervienen en él, también es necesario que exista, eso dice la economía social de mercado, exista una política social que regule a el mercado. También exista una regulación social, de modo tal que las deficiencias, las dificultades, las enfermedades, las patologías que pueda tener el mercado, porque el mercado también tiene patologías al ser un acto humano, no perjudique a los consumidores, a la población, a la ciudadanía en general. Esa es la idea de la economía social de mercado. Entonces, por un lado, dentro de la economía social de mercado, el Estado promueve que existan la posibilidad de que los particulares, los ciudadanos, empresarios y trabajadores se desarrollen con libertad de sus actividades económicas, de modo que no se restrinjan en sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, sino por aquellas establecidas por ley, de acuerdo al interés público y al bienestar general, que los ciudadanos, los individuos se desarrollen en esa escogencia de las actividades económicas que realicen, con la menor cantidad de restricciones para posibilitar su desarrollo y crecimiento. Eso es por un lado. Eso significa promover la libertad empresarial y económica del individuo. Pero además, fíjense lo interesante, la economía social de mercado debería prever que como política social, que esta economía esté al servicio del hombre y no al revés, porque si no estaríamos
prácticamente siendo considerados como máquinas, deshumanizando las actividades económicas. Por lo que ante las injusticias, les decía, injusticias, ante deficiencias del mercado, ante insuficiencias del mercado, ante patologías en el mercado, el Estado interviene regulando las actividades de modo que primero busque la mayor inversión y competencia. Eso es el objetivo central del Estado, que busque como política social la mejor posibilidad o la mayor posibilidad de los ciudadanos, de los consumidores, de tener competencia. Eso es lo primero que debe ver. Promueve mayor inversión y competencia, evitando que esas fallas en el mercado perjudican a la gente. Pero además, ante esa búsqueda de justicia, el Estado también participa prestando servicios esenciales como salud y educación, o donde la oferta de los privados pueda resultar insuficiente, deficiente, inidónea, etc. Entonces, hay determinadas condiciones en las que el Estado participa en la economía como actor, ya no solo como regulador, sino como actor, en aquellos casos en los que el mercado no brinda condiciones idóneas para la satisfacción plena de la sociedad. Pero eso siempre y cuando el Estado cumpla con uno de sus principales roles, que es promover la inversión y promover la competencia. Ese es uno de los roles centrales del Estado, promover la competencia en condiciones adecuadas. Y por eso es que en el Perú, como leyes de desarrollo constitucional, así como lo hemos dicho, que la Constitución es la norma de normas, la norma suprema, la norma fundamental de un Estado, existen normas infraconstitucionales que deben desarrollar estos mecanismos por los cuales el Estado promueve la competencia, que es uno de los roles fundamentales del Estado en una economía social de mercado. Lo que habíamos mencionado sobre la economía social de mercado es que se inició como política central alemana y se extendió por Europa desde inicios del siglo XX. Y en el Perú se aplica como modelo constitucional desde 1979 con la Constitución que se aprobó en el año 78 en el Congreso Constituyente en la Asamblea Constituyente, no Congreso, en la Asamblea Constituyente presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre y con importante participación del Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, otros partidos representantes de la izquierda, etc. La Constitución de 1993, esta que nos rige hoy, ratifica esta política económica de rango constitucional, es decir, la idea de una economía social de mercado. Como segundo principio importante, tenemos que hablar de la libre iniciativa privada. Y la libre iniciativa privada es el derecho fundamental de toda persona natural o jurídica a participar en forma individual, asociada, vía organización de sociedades, vía contratos comerciales como el joint venture, como la asociación en participación, como los consorcios. Eso lo verán ustedes en algún momento en el curso de organización y constitución de empresas, que de esta manera participen en la vida económica del país. Esto implica que toda persona natural o jurídica tiene el derecho de iniciar y posteriormente desarrollar con autonomía plena la actividad que prefiera dentro de los límites que establece la ley. Siempre la ley va a restringir las actividades económicas, pero para restringirlas no debe vulnerar los derechos fundamentales de la persona. La ley debe establecerse bajo condiciones proporcionales, razonables, siempre en la búsqueda del bienestar general y del interés público. Es la única forma en que la ley pueda restringir determinadas actividades económicas, pero no con el fin de que no se desarrollen, sino con el fin de darle cauce, un camino. Porque si las actividades económicas se desarrollan de manera caótica, sin orden, puede ocurrir lo que ocurre en muchos países con desorden, con caos,
con actividades económicas que pueden lindar con lo ilícito, por ejemplo, el tráfico de drogas, la trata de personas, la explotación infantil y otro tipo de actividades que son rechazadas por los estados y por su forma de vida constitucional. Entonces, para ello la ley tiene que canalizar, tiene que encauzar de manera razonable a estas actividades económicas. En tal sentido, las personas pueden producir bienes, prestar servicios o dedicarse a la distribución de los bienes, actividades que se encuentran en línea con la economía social de mercado. Por tanto, el significado de libertad económica, la libre iniciativa privada, es que el individuo esté en posición de elegir la manera como desea integrarse en la totalidad de la sociedad y que desarrolle sus actividades económicas, uno, sin barreras ilegales o irrazonables, es decir, sin límites que le ponga el Estado que sean irrazonables, arbitrarias, y otra, de manera que respete también el derecho de las demás personas de participar activamente en la vida económica del país, de modo que se busque la armonización de la iniciativa privada y también esa iniciativa privada esté en armonía con el principio general que es de solidaridad, de coordinación, valores democráticos, valores de humanización del mercado a través de las actividades económicas que busquen el servicio para una satisfacción plena tanto de consumidores como de productores. Entonces el individuo puede elegir su carrera y es libre de hacer lo que desea hacer bajo los límites que razonablemente la ley establezca. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo. Juan quiere abrir su negocio de venta de celulares. De manera general no tiene más restricciones que el obtener una licencia de funcionamiento de la municipalidad y también, por supuesto, determinar o demostrar el origen lícito de la mercancía que ha comprado. Si uno compra a un proveedor, necesita, cuando le transporten la mercadería, las facturas con las que ha comprado, las guías de remisión con las que ha sido transportada la mercancía y nada más. Pero surge la pregunta, ¿podrá vender celulares de los que no sepa Juan su procedencia? O sea, a Juan no le interesa de dónde le han traído. No, ¿sabes qué? No te preocupes. Señor, acá está la factura. No me dejes la factura. La guía de remisión. No, señor, así nomás. Trae nomás, no me interesa de dónde me traigas la mercadería, sino que me la traigas y yo quiero venderla. Si eso hace Juan de manera descuidada, implica que no le interesará cuál es el origen o la procedencia de esos bienes, de esos celulares. No le interesará si son robados, no le interesará si por conseguir esos celulares estén manchados en sangre por los asaltos y los atentados contra la vida como estamos viendo. Entonces, ese es el límite que le pone en la economía social de mercado. Y obviamente, el Estado a Juan le dice, Juan, tú puedes vender celulares, pero necesitas actuar de acuerdo a ley. Entonces, yo no puedo vender unos bienes de los cuales no sé su procedencia, porque si no, estaría siendo, por lo menos, negligente en considerar la procedencia ilícita. Y esa negligencia en considerar la procedencia ilícita te hace, en varios casos, partícipe de infracciones muy graves, delitos muy graves como son el robo agravado de celulares. Entonces es evidente que no, que Juan debe someterse a los límites de la ley, pero por supuesto tiene la iniciativa de iniciar ese tipo de negocios y no actuar al margen de la ley, porque de no hacerlo estaría siendo partícipe o cómplice de esos resultados ilícitos obtenidos con la muerte de la víctima o con perpetración en agravio de su integridad física. Entonces, si bien Juan tiene la libertad de vender celulares, no debe infringir la ley que le prohíbe realizar algunas acciones no permitidas. Esos son los límites de la iniciativa privada.